hoy vamos a ver la diferencia entre ser y estar en el pretérito y el imperfecto. Hola, soy Brenda Romaniello, tu profesora de español de Hola Spanish. Antes de empezar, recuerda suscribirte a nuestro canal si no estás suscrito. Muy bien, vamos entonces a empezar con la diferencia entre ser y estar y el pretérito versus el imperfecto. Sí, vamos a ver todo esto hoy, así que no vamos a perder mucho tiempo, vamos a empezar directamente. Primero quiero que veamos cuál es la diferencia entre ser y estar, ¿sí? Puedes ver aquí, entre ser y estar, y luego vamos a ver y analizar la diferencia entre el pretérito y el imperfecto, y luego vamos a analizar en detalle la diferencia entre ser y estar en el pretérito y el imperfecto. Muy bien. Esta parte estoy segura de que la sabes, pero para asegurarnos y tal vez repasar cuál es la diferencia entre ser y estar. Muy bien. Bueno, si estás emocionado de ver esta clase, dame un like. Me gustaría saber qué opinas de la clase de hoy. Muy bien. Vamos a ver la diferencia entre ser y estar. Aquí vamos a usar el presente simplemente para que podamos comprender muy bien cuál es la principal diferencia. Como tú sabes, ser y estar significan exactamente lo mismo en inglés. En inglés significa to be, ¿no? Tenemos un solo verbo para dos verbos en español. Entonces tenemos que aprender cuándo usamos ser y cuándo usamos estar. Vamos a usar ser para hablar de características. Yo sé que hay mucha gente que dice la diferencia es permanente o temporal. A mí no me gusta enseñarlo así porque creo que hay muchas excepciones. Entonces, de esta forma podrás comprender mejor cuándo usar ser y cuándo estar. Muy bien, quédate conmigo. Usamos ser para hablar de características. Todo lo que sea una característica vamos a usar ser y no estar. Muy bien. Por ejemplo, ¿qué es una característica? Puedes decirme una característica. Por ejemplo, nombre, ¿sí? Tu nombre o el nombre de las personas. La profesión. El origen de las personas, nacionalidad o el origen de las cosas. Descripciones físicas o de personalidad, pertenencia, todo esto son características. Muy bien. Por ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos. Para nombre decimos soy Brenda, muy bien, o esto es un libro, si queremos decir, identificar a una cosa. Muy bien, esto es un libro. Profesión, soy ingeniero, soy maestra, muy bien. ¿Eres arquitecta? ¿Eres arquitecta? Como puedes ver, aquí estamos usando el verbo ser. Para origen, por ejemplo, somos de Madrid. Somos de Madrid. O la sangría es de España. Muy bien. Para descripciones, Juan es bajo. Muy bien. Juan es bajo, es inteligente y tímido. Muy bien. ¿Ves? Usamos el verbo ser. Para pertenencia, el libro es de María. El libro es de María. Muy bien, puedes ver en todos estos ejemplos no usamos estar. Muy bien, ¿por qué? Porque estamos hablando de características. Perfecto, también usamos el verbo ser para hablar de la hora. Muy bien, la hora. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Es la 1 de la tarde, son las 5 de la tarde. Y para la fecha es el día, ¿no? ¿Qué día es? Hoy es martes. Muy bien. Hoy es martes. Hoy es martes. Muy bien. Hoy es... ¿qué día es? No sé qué número es. 18, creo. 18 de febrero. Muy bien. No usamos estar, perdón. La fecha es siempre con el verbo ser. Muy bien. Es
el 18 de febrero. Muy bien. Perfecto. ¿Cuándo vamos a usar estar en comparación? Vamos a usar estar para hablar de locación o ubicación. Locación. Cuidado con los eventos, ¿sí? Los eventos son una excepción, pero cuando estamos hablando de la ubicación de las personas o cosas, siempre vamos a usar el verbo estar. Por ejemplo, el banco está en la calle Colón. Está. ¿Puedes ver aquí? El concierto es en el estadio. ¿Por qué usamos aquí es? Porque la única excepción de esta regla de la ubicación es para hablar de eventos. Muy bien, cuando hablamos de un evento, la ubicación de un evento, la fiesta, el concierto, una película, etc., vamos a usar el verbo ser. Pero para el resto siempre usamos el verbo estar. Por ejemplo, yo estoy en la clase de español. Tú estás en YouTube. Muy bien. O tú estás en la plataforma estudiando español. Tú estás en tu casa. Nosotros estamos en la cocina, etcétera, ¿sí? Vamos a usar el verbo estar, ¿sí? También, para hablar de emociones. Emociones, sentimientos. Por ejemplo, estoy triste, alegre, triste, ¿no? Triste, alegre. Enfermo o enferma, enfermo, muy bien. Cansado, cansado o cansada. Feliz, ¿sí? Estoy feliz. Estas son emociones o sentimientos. Vamos a usarlos con el verbo estar y no con el verbo ser. Muy bien. Y la última son estados, ¿sí? Para describir estados, por ejemplo, podemos decir un estado es algo que va a cambiar, ¿no? Son opuestos. Por ejemplo, frío o caliente, abierto o cerrado, ¿sí? Son estados. Muerto o vivo, ¿sí? Estos son estados. Por ejemplo, el té está frío, ¿sí? El té está frío. Como puedes ver aquí, estas son la principal diferencia. Estos son algunos ejemplos de esta principal diferencia. Usamos el verbo ser para características y, ¿no es cierto? Características. Y el verbo estar lo usamos para locación, emociones o estados. ¿Sí? Esa es la principal diferencia que quiero que veamos y entendamos hoy. La confusión cuando comparamos estos verbos es principalmente entre característica y emociones o estados. ¿Sí? A veces no está muy claro si estamos hablando de un estado o un sentimiento o una característica. Ahí es cuando podemos hacer una comparación y vamos a hacer eso en unos minutos. Muy bien, vamos ahora a hablar de la diferencia entre el pretérito y el imperfecto. Quiero mencionar que ya hice dos videos diferentes, uno con la diferencia entre estaba y estuvo, y también otro video con la diferencia entre era y fue. En esos videos vemos el verbo ser y estar en el pasado, pero por separado. Muy bien, así que puedes ir a ver esos videos también. Perfecto. Y también hice otro video, de hecho, con la diferencia muy en detalle, con la diferencia entre el pretérito y el imperfecto. Puedes ir a ver esa clase, te dejo toda la información. Muy bien, pero más o menos una revisión de la diferencia entre el pretérito y el imperfecto es que el pretérito lo usamos para hablar de acciones pasadas que no tienen conexión. Son acciones aisladas,
muy bien, aisladas, no tienen conexión una con la otra, muy bien. Por ejemplo, ayer fui al banco. Ayer fui al banco. Una acción pasada. O para hablar de un periodo de tiempo específico. Por ejemplo, viví en Madrid por 2 años. Viví en Madrid por 2 años. El periodo específico aquí es por 2 años. Muy bien. Y el verbo está en el pretérito. Viví en Madrid por 2 años. ¿Cuándo usamos el imperfecto? ¿Y por qué? ¿Por qué tenemos dos? Muy bien, estos dos tiempos verbales es porque en el español tenemos dos pasados simples. Tenemos el pretérito y el imperfecto. En inglés, por ejemplo, solo hay un pasado simple. Entonces también aquí hay confusión. Tenemos que aprender cuando usamos el pretérito y cuando usamos el imperfecto. Muy bien, por eso estamos viendo la diferencia. ¿Cuándo usamos el imperfecto? Si el imperfecto lo usamos para hablar de descripciones, muy bien, descripciones, y mira, ¿no? Para describir, por ejemplo, ¿qué podemos describir en el pasado? Personas, cosas, situaciones y lugares. Básicamente todo lo que sea una descripción en el pasado vamos a usar el imperfecto. Por ejemplo, Ana tenía el pelo largo. Si Ana tenía el pelo largo, la casa no tenía puerta. Muy bien. No quería usar ser o estar en estos ejemplos porque lo vamos a ver en unos minutos. Muy bien. Perfecto. Situaciones y lugares también, ¿sí? Una situación puede ser, por ejemplo, si tú estás contando una historia y me quieres decir dónde te encontrabas, muy bien, o con quién, ¿no? Con quién te encontrabas. También usamos el imperfecto para rutinas, ¿sí? Para hablar de rutinas en el pasado vamos a usar el imperfecto y no el pretérito, ¿sí? Lo que tú hacías en el pasado como un hábito. Hábitos en el pasado usamos el imperfecto. Acciones simultáneas, ¿sí? Acciones simultáneas, por ejemplo, son dos acciones que suceden, ¿sí? O estaban pasando al mismo tiempo. No podemos hacer eso con el pretérito. ¿Sí? Solamente con el imperfecto podemos hacer que dos acciones pasan al mismo tiempo. Por ejemplo, Ana jugaba al fútbol y Juan al básquet. Aquí puedes ver a dos personas desarrollando estas acciones, ¿sí? Al mismo tiempo. Muy bien. Estas acciones están sucediendo al mismo tiempo. Perfecto. Y también usamos el imperfecto para hablar de acciones incompletas o interrumpidas. ¿Por qué son acciones incompletas o interrumpidas? Es para hablar de una acción que estaba en progreso, que tenía duración, que estaba sucediendo y que de repente ha sido interrumpida por otra acción. Y la acción que interrumpe estas acciones en progreso siempre va a estar en el pretérito. Vamos a ver un ejemplo. Estudiaba, ¿sí? Estaba estudiando. Yo estudiaba cuando llamaste. Tú llamaste. Muy bien. Esta acción estaba en progreso y tú llamaste. Cuando tú llamaste, me interrumpiste. ¿Sí? Yo estaba estudiando. Tú me interrumpiste mientras yo estudiaba. Muy bien. Perfecto. Bueno, esta es, como verás, es mucha información, pero es básicamente la principal diferencia. Aquí tenemos que ver dos cosas.
Primero es la diferencia entre ser y estar y luego es la diferencia entre el pretérito y el imperfecto. Y ahora vamos a comparar estas 4 diferencias, muy bien, a la vez. Muy bien, vamos a continuar entonces ahora con la diferencia entre ser y estar en el pretérito o el imperfecto. Antes de empezar, vamos a ver la conjugación de estos verbos, ¿sí? Tenemos 4 conjugaciones para ver. Tenemos el verbo ser en el imperfecto y el pretérito. Muy bien. Vamos a conjugar. El verbo ser en el pretérito. Yo era, tú eras, él, ella, usted era, nosotros éramos, vosotros erais, ustedes eran, ellos, ellas eran. Y en el pretérito yo fui, tú fuiste, él, ella, usted fue, nosotros fuimos, vosotros fuisteis, ustedes fueron y ellos, ellas fueron. Y el verbo estar en el imperfecto decimos yo estaba, tú estabas, él, ella, usted estaba, nosotros estábamos, vosotros estabais, ustedes estaban y ellos, ellas estaban. Y para el pretérito decimos yo estuve, tú estuviste, él, ella, usted estuvo, nosotros estuvimos, vosotros estuvisteis, ustedes estuvieron y ellos, ellas estuvieron. Espero que puedas ver la última, ¿sí? Aquí abajo. Muy bien. Perfecto. Esa es la conjugación de estos verbos. Vamos a ver entonces cuál es la diferencia. Y vamos a comparar 3 puntos de comparación, ¿sí? Hay 3 puntos de comparación entre ser y estar, el pretérito y el imperfecto. Y quiero que hablemos de cosas, ¿sí? Para hablar de cosas en el pasado. Eventos, para hablar de eventos. Y para hablar de personas o gente, muy bien. Para hablar de las personas o de la gente. Vamos a empezar con las cosas. Para describir a las cosas en el pasado es mucho más común usar el imperfecto. Esta es la más fácil, muy bien. Usamos el imperfecto para describir en el pasado. Entonces, cuando describimos una cosa, vamos a usar el imperfecto. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuándo vamos a usar ser y cuándo vamos a usar estar? Bueno, si estamos haciendo una descripción de la cosa, vamos a usar el verbo ser. Si estamos hablando de la locación de la cosa o del estado de la cosa, vamos a usar el verbo estar. Muy bien, ¿me sigues? Por ejemplo, la casa era grande. Estoy describiendo a la casa, el tamaño. Entonces voy a usar el verbo ser. Era, la casa era. Los coches eran azules. Sí, aquí estamos en el plural. Los coches eran azules. Estoy describiendo la característica, el color, en el pasado. Muy bien. El banco estaba en la esquina. El banco estaba en la esquina. Muy bien. En este caso, el banco estaba en la esquina. Vamos a usar el verbo estar porque estamos hablando de la ubicación, la locación. Los libros estaban en la mesa. Los libros estaban en la mesa. Sí, estamos diciendo el lugar donde se encontraban los libros. Arriba de la mesa. Muy bien. O para los estados, el café estaba caliente. El café estaba caliente. ¿Puedes ver aquí por qué vamos a usar el imperfecto? Es incorrecto usar estos. Es incorrecto usar el pretérito aquí. No podemos decir la casa fue grande, ¿sí? O los coches fueron azules, el banco estuvo
Bueno, depende del contexto, ¿no? Si tenemos un periodo de tiempo específico, puede funcionar, ¿sí? Pero si quieres ver más, puedes ir a ver esos videos que te decía anteriormente. Muy bien. Ahora vamos a hablar de los eventos, muy bien. Para hablar los eventos o para hablar de un periodo de tiempo específico. Para hablar de los eventos, ¿qué es un evento? Si estábamos diciendo, un evento puede ser una fiesta, un concierto, una película, un partido de fútbol, ¿sí? Puede ser un musical, una obra de teatro, ¿sí? Un evento puede ser cualquier cosa, ¿no? Y lo vamos a usar, ¿sí? Para describir o para hablar de los eventos, vamos a usar el pretérito. ¿Por qué el pretérito? Porque por lo general, un evento tiene un periodo de tiempo específico, ¿sí? Luego vamos a ver si podemos usar el imperfecto, no te preocupes. Empecemos con el pretérito. Quiero que me digas, ¿cuál es la diferencia entre la fiesta fue divertida, la fiesta fue aburrida o la fiesta estuvo divertida, la fiesta estuvo aburrida? Aquí es cuando empezamos con la confusión. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es correcta? Bueno, para que sepas, las dos son correctas. Ambas son correctas. La diferencia es que en esta estamos haciendo una descripción de una característica, estamos describiendo la característica de la fiesta y en el segundo ejemplo estamos describiendo un estado. Muy bien. Este problema surge por estos adjetivos, ¿verdad? Porque si tú te pones a ver divertido o aburrido, bueno o malo, ¿sí? Fascinante o terrible, este tipo de adjetivos pueden ser para describir, lo podemos usar para describir, ¿sí? Una chica o una persona puede ser buena o mala, ¿sí? Podemos decir, Ana es buena, Ana es buena. Muy bien. O Ana es divertida. Ana es aburrida sería una característica, ¿no? Si decimos Ana es aburrida, decimos que significa Ana is boring. Estamos describiendo su personalidad. Si usamos divertida, aburrida, buena o mala con el verbo estar, estamos hablando de un estado. Muy bien. Por ejemplo, si yo digo Ana está aburrida, no estamos describiendo a Ana. Estamos diciendo cómo se siente, cómo está, cuál es su estado, ¿sí? Sería como decir Ana is bored. Yes, in English we use a completely different structure because we only have one verb. So en español, that would be the diferencia, ¿no? Ana es aburrida would be Ana is boring. En Ana está aburrida significa Ana is bored. With divertida sería Ana es divertida, Ana is fun. It's fun to be around with. Y Ana está divertida sería como Ana is having fun. Ana is having fun. So you can see la diferencia. Puedes ver la diferencia ahí. Las dos son correctas. Muy bien, las dos son correctas. No es una mala noticia, ¿verdad? La diferencia es esa, que estás describiendo la fiesta en el pasado en general como una característica y la otra estamos describiendo a la fiesta específica, esa fiesta en particular, muy bien, esa fiesta en particular y con un estado. Muy bien, la fiesta estuvo divertida, ¿sí? La fiesta fue divertida, también es correcto. ¿Cuál se usa más? Tal vez estuvo es un poco más enfático. Estuvo es un poco más enfático porque estamos hablando
de esa fiesta, ese evento específico. Es un poco más específico. El verbo ser es para hacer descripciones en general. Muy bien, para hacer descripciones en general. Muy bien. Te quiero dar otro ejemplo para que pensemos. La sopa es deliciosa. O la sopa está deliciosa. ¿Sí? Puedes ver que aquí tenemos dos oraciones prácticamente iguales y la única diferencia es el verbo. ¿Y cuál es la diferencia? En este caso, la sopa es deliciosa, es algo general, es una descripción general. The soup in general is delicious. Soup is delicious. La sopa está deliciosa es más específica. Esta sopa que estoy comiendo está deliciosa. So, this soup is delicious. Or soup is delicious. Or the soup is delicious. The soup is delicious. This soup is delicious. Es la sopa está deliciosa. Soup is delicious como general. En español, la sopa es deliciosa. ¿Puedes ver aquí la diferencia? Bueno, entonces, cuando hablamos de la fiesta y de los eventos en el pasado, puedes usar los dos. Los dos son correctos. Una es más en general, ¿sí? Y la otra es más específica, más enfática, si quieres. Muy bien, pero ambas son correctas. Y puedes referirte a la fiesta de anoche, ¿sí? Muy bien, continuamos. Espero que estés entendiendo esta lección. También podemos usar el imperfecto, aunque es un poco menos común, ¿sí? O hay otras cuestiones. El imperfecto, vamos a usar con el verbo ser, muy bien, cuando queremos hablar de algo en general, como decíamos, igual que la sopa, muy bien, como la sopa. Y por lo general lo vamos a tener en el plural, ¿sí? Porque estamos haciendo una generalización. Las fiestas del trabajo eran muy divertidas. Aquí estamos hablando de una rutina en el pasado, un hábito, algo que sucedía todos los años o muchas veces, ¿sí? Queremos describir a esos eventos, ¿sí? En este caso, porque estamos hablando de una rutina en el pasado, una acción habitual, decimos que usamos el imperfecto. Muy bien, las fiestas del trabajo eran muy divertidas. Y vamos a usar el verbo estar, ¿sí? Para hablar de una fiesta específica que está en progreso y que es interrumpida, ¿sí? Esta acción es interrumpida. Por ejemplo, voy a buscar una lapicera. La fiesta estaba, tengo que decir. La fiesta estaba divertida hasta que se fue Juan. Hasta que se fue Juan. Muy bien. La fiesta estaba divertida hasta que se fue Juan. Sí, so the party was, we were having fun at this party until Juan left. Sí, y aquí puedes ver que esta acción, sí, esta acción de aquí interrumpe esta acción. Esta es menos común, ¿sí? Necesitamos un poco más de contexto. Esta es más común. Usar el pretérito para describir a eventos en el pasado. Muy bien, vamos a continuar ahora. La última parte es para hablar de la gente, ¿sí? O las personas en español. Las personas. Muy bien. Vamos a usar para describir a las personas, por supuesto, el imperfecto. Siempre que hacemos descripciones de personas o de cosas, vamos a usar el imperfecto. Y
menos común usar el pretérito, pero también se puede usar. Vamos a ver más tarde, muy bien. Entonces, para hablar de la gente, vamos a usar el verbo ser para describir a las personas en el pasado, ¿sí? Vamos a describir a las personas en el pasado. Por ejemplo, Marta era maestra. Marta era guapa, era rubia y era alta. Muy bien. El verbo estar vamos a usarlo para hablar de las emociones en el pasado, ¿sí? Marta estaba triste. Marta estaba triste. Puedes ver aquí, estamos usando el verbo estar, no el verbo ser. Esa es muy clara la diferencia, ¿verdad? Creo que aquí no hay mucha complicación. Y ¿cuándo vamos a usar el pretérito para las personas en el pasado? Cuando queremos describir a una persona en un periodo de tiempo específico, ¿sí? Si queremos describir a alguien, su profesión o su característica por un periodo de tiempo, podemos usar el pretérito, ¿sí? O si queremos describir el estado emocional de una persona en un periodo de tiempo específico, también podemos usar entonces el pretérito, ¿sí? Vamos a ver estos ejemplos. Para el verbo ser, Marta fue maestra por 20 años. Por 20 años. Aquí está el periodo de tiempo específico. Ella fue maestra por 20 años. Marta fue rubia por muchos años, ¿sí? Ella fue rubia por muchos años. Tenía el pelo rubio, ¿no? Por muchos años. Marta, después del divorcio, ese es el tiempo específico, después del divorcio estuvo muy triste, ¿sí? Marta, después del divorcio, estuvo muy triste. Muy bien, eso es todo por hoy. Muchas gracias por ver la clase y recuerda ir a ver esos videos que te decía, la diferencia entre era y fue, y también estaba versus estuvo. Son clases separadas en donde vemos la diferencia entre el pretérito y el imperfecto un poco más en detenimiento. Así que puedes ir a ver esas clases. Si te gustó este video, dale like, suscríbete a nuestro canal y recuerda hacer clic en la campanita para que recibas las notificaciones cuando posteamos un nuevo video. Y si quieres estudiar español conmigo, te dejo más información en la descripción de este video. Muy bien, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima clase. Adiós.